Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión voy a hablar acerca de lo que es la psicología de las preferencias musicales, un tema muy interesante. La verdad es que tuve como confrontaciones con algunos resultados de los estudios recabados en este capítulo. Sin embargo, voy a hacer una muestra de los extractos más importantes que toca este capítulo. Siguiente diapositiva. Primeramente, este estudio es como una recapitulación de varios estudios que se hizo tanto en Norteamérica, en Europa, en Asia y Oceanía. No es solamente que se tomó un estudio de una sola parte de la población. Entonces, este capítulo habla acerca de cómo se desarrollan las preferencias musicales y que realmente las preferencias no tienen que ver directamente con lo que es el tema del gusto o la preferencia hacia un género o estilo musical. Las investigaciones, pues, se basa más que todo en la parte del género de los artistas y en sí del resultado de lo que sería la canción. Aparte de que esto toca temas de en sí de lo que es la música, sus elementos principales, la conformación del oyente, o sea, como la parte concebida de cada persona y el contexto cultural que aborda al oyente. Siguiente diapositiva. Bien, dentro de este estudio están el Stone y Stone R, que es Retro and Gosling, que agrupan diferentes dimensiones: la parte reflexiva y compleja, la parte intensa, rebelde, alegre y convencional, la parte energética y la parte, pues, rítmica. Nos comenta que las preferencias se relacionan con los atributos musicales. Tiene que ver también con lo que es la parte del tempo, la parte de energía, la complejidad de la misma canción, los timbres y el efecto positivo o negativo que puede tener una canción. Es importante distinguir que entre preferencias y gusto, la preferencia es lo que elijo en un momento específico, mientras que el gusto es una tendencia más estable en el tiempo. Ambos se alinean mutuamente a las experiencias momentáneas que van moldeando, pues, la parte del gusto en general. Siguiente diapositiva. Ok, em, dentro de esta parte se mencionan lo que son la diversidad. ¿Se escucha el ruido? ¿Todo bien? Ok. Eh, Dentro de esto también se abordan lo que es la diversidad, límites y pues los límites del estudio. Nos habla acerca de que hay personas que tienen gustos omnívoros, que no es más que son aquellas personas que escuchan muchos estilos musicales. Esto dificultaba un poco la parte de estudiar las preferencias porque los estudios no se interpretan de igual en todas las personas. Además, no es lo mismo que alguien, además no es lo mismo que alguien prefiera un estilo que prefiera un artista particularmente, una canción específica o un elemento musical como el ritmo o la letra. Podemos tener diferentes razones para preferir distintas músicas en distintos momentos, o sea que no se centra solamente en la parte del artista, sino que también puede ser dependiendo el estilo o el género musical. Siguiente diapositiva. Bien, entonces también se enfoca en las características en sí del oyente. Y hay tres vertientes que tocan esta característica, que va desde la edad, el género y la personalidad. En la parte de la edad se divide en jóvenes, adultos y adultos mayores. En la parte de jóvenes hubo una tendencia hacia el rap y la electrónica, ya que estos son géneros de ritmo un poco más acelerado y más movimiento rítmico, por lo que es la parte donde el ser humano está en una etapa de formación, está como, por decirlo, en una etapa también de rebeldía, y pues este tipo de géneros ayudan como en esa parte de expresión dentro de lo que sería pues el gusto. Mientras que cuando se pasa a la etapa de adulto, ya se tiende a buscar
canciones o géneros un poco más complejos, ya que tenga una parte armónica más pesada, una letra con más profundidad o con más mensaje y esto que vaya hacia una parte más compleja. Entonces, ya para la parte del adulto mayor, se estila a que esto tienen más preferencia hacia la música clásica u ópera. En esta parte yo pienso que, bueno, dependiendo de dónde se realice cada género, para mí la palabra clásico me hace referencia más bien a lo que en la parte contextual cultural le sea como más, menos estridente, porque podemos hablar acá de música clásica, hacemos referencia pues en la parte de Mozart, de Beethoven, a todo este género, a estos compositores más sobresaliente en este género, pero si lo traemos a un contexto de Latinoamérica, podemos entonces hablar de artistas o compositores o cantautores que son de una línea que pueda venir desde los 80 o pues ese tipo de canciones que no están tan cargadas armónicamente, porque pasa que también en la etapa de adulto mayor, la parte anatómica ya de en sí de la persona se hace más vulnerable al ruido. Ya los cambios drásticos de volumen, de ritmo, ya es un poco más difícil de tolerar y ya genera ya una parte más, em, más difícil para la parte del adulto mayor. Entonces, por eso que hay una tendencia hacia la música, diría yo, más que clásica ópera, a que sea menos cargada, ¿cómo se llama? Musicalmente. Y ahora esto pues es relativo, eso depende también de la formación de la persona. Entonces, también hay otra parte que habla acerca de el tema de géneros. Habla de que hay una diferencia entre los hombres y la mujer. Se menciona que las mujeres tienen más tendencia hacia la parte pop o el R&B porque esto buscan la parte de lo que es el mensaje, la parte del desarrollo de sentimientos y tienen más preferencia hacia ese tipo de canciones que tengan canciones mensaje. Sin embargo, para la parte de los hombres, se habla de que busca una parte más rítmica y que tenga en esta parte menos carga. No diría que no de mensaje, que no como tal no lo interpreten, sino que se van mucho más hacia la parte rítmica y prefieren más en esta parte de la tendencia de gusto. Entonces, otro factor importante es la parte de la personalidad. Se demuestra que las personas con una alta apertura a las experiencias tienden a disfrutar más las músicas complejas, novedosas, artísticas, como el jazz, la música clásica y la función. Las personas con carácter extrovertido suelen preferir música rítmica, energética y orientada al baile, como hip hop, electrónica y funk. Las personas con alta amabilidad tienden a tener gustos hacia la música un poco más cálida, poco más positiva, pop o country, y las que tienen baja responsabilidad tienden a tener gustos o atracción hacia estilos como el heavy metal o el rock. Siguiente diapositiva. Ajá. Bien, sabemos que la música en general tiene aportes significativos dentro de los procesos neurológicos que ocurren en el ser humano y parte de ello es la regulación de las emociones, la formación o representación de la identidad y producir respuestas fisiológicas, escalofrío, nos calma, es un regulador emocional muy importante dentro de lo que es la parte de las emociones. Aparte que la preferencia aumenta cuando coincide la emoción que se expresa con la música que se esté escuchando. Es algo muy usual de que cuando estamos tristes o nos rompieron el corazón, pues tendemos a escuchar música, como se dice, cortavenas, como para sufrir del todo. Entonces, a eso se refiere esta parte de que esto relacionamos lo que sentimos versus lo que escuchamos. Siguiente diapositiva. Ajá, otra parte muy importante es el contexto y las situaciones. Se menciona dentro del estudio que
las personas toleran más los géneros musicales en un contexto social, ya que al estar en un grupo, esto, pues adoptamos no directamente los gustos, sino que tendemos a ser más empáticos con lo que se esté reproduciendo y que pues haya una generación, un grupo que esté adaptado a un tipo de música. También habla de que em, también aceptamos el tipo de música dependiendo del entorno. Por ejemplo, si nosotros vamos a un café, tendemos a escuchar más música instrumental, música un poco más baja, porque está predispuesto el lugar para hablar. Sin embargo, hace más choque cuando hay una música estridente que no tiene nada que ver. Es como que vayamos a un café, repetí, y haya un reggaetón, pero a tope. O sea, no concuerda el lugar, el espacio público con pues la parte de la música. Tiende a haber choque cuando no hay una relación entre espacio-música. Y pues la parte del contexto cultural también influye, aunque se menciona que es menos esperado. Ok, siguiente diapositiva. Bien, la familiaridad y la exposición. Em, Nos habla de que el gusto se desarrolla mediante tres teorías. Ellos exponen tres teorías. La primera teoría es la exposición repetida. Plantea que cuanto más escuchamos una canción, nos tiende a gustar más significativamente, ya sea en música que lo coloquemos nosotros o que sea algo que nosotros estemos escuchando de forma pasiva, pues esto tiende como a guardarse de forma indirecta dentro de nuestros gustos. Es como, por ejemplo, lo que pues viajan en bus y tienden a escuchar cierta música y se preguntan, y que, pero oye, pero ¿por qué me terminó gustando esta bachata si yo no soy de poner voluntariamente una bachata, por decir un género? Entonces, la otra teoría es la teoría del prototipo. Dice que preferimos lo que más es representativo y típico dentro de nuestro estilo musical. Mientras más veces escuchamos un patrón, por ejemplo, un ritmo, es algo que vamos a ir repitiendo dentro de otros artistas. Por eso hay canciones que nos gustan, por ejemplo, de un tipo de patrón. Sin embargo, buscamos ese mismo patrón dentro de diferentes artistas. Entonces, de eso, pues, habla más que todo esta teoría. Y la teoría de la psicobiología de Barley propone una relación en forma de U invertida entre la familiaridad y el gusto. Se menciona que al inicio aumenta la preferencia, que es cuando más la ponemos a reproducir, 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 muchas veces por varios días continuos, y poco a poco vamos disminuyendo como esa repetición constante para no abrumarnos. Sin embargo, al final ya llega un punto que ya entonces no la toleramos. Entonces, se menciona que esta teoría pues abarca este sistema en un invertido. Bien, siguiente diapositiva. Ok, entonces, este estudio arrojó algunos modelos teóricos importantes que ha sido desarrollado por algunos investigadores. El primero es Leblanc en 1980 y 1982. Esta teoría o este estudio tiende a integrar los estímulos musicales, la parte cultural y la característica del oyente. Sin embargo, parece que es un esquema muy difícil de utilizar para tener un resultado sesgado confiable, ya que pues toca variantes que son muy, muy abiertas. Está la parte de la teoría de la retroalimentación recíproca, que según el modelo, un mismo oyente puede reaccionar a distintas o a la misma música dependiendo del contexto. La preferencia dinámica cambia según el momento y el entorno. En la otra teoría sería la actividad propagada, que intenta unir los modelos cognitivos con las experiencias emocionales profundas. Propone que cuando una persona está preparada para una experiencia estética, por ejemplo, para asistir a un concierto, cada elemento de la experiencia musical activa redes de la memoria y emociones que se propagan internamente, y eso explica también la parte sensorial y la parte de las memorias que quedan a largo plazo. Y por último aparece también la teoría intrínseco y extrínseco, que habla de los factores
que son tanto externo como interno, que es la parte de las características de la música, de los elementos musicales en sí, y los que son externos, que ya vendría siendo la parte de la edad, la personalidad y la identidad cultural de esa persona. Sin embargo, este estudio o este tipo de estudio menciona que una influye sobre la otra. La parte de la parte intrínseca, que es la parte de la música, tiende a amoldarse a lo que es la parte externa, que es con lo que se mencionó antes de que hay tendencia por edad, por género y por personalidad. Siguiente diapositiva. Ok, algunas conclusiones de este estudio menciona que las preferencias musicales son dinámicas y cambian con el tiempo, son el resultado de una mezcla de factores musicales, personales, emocionales y sociales. Aún no existe una única teoría que explique este fenómeno por completo porque cada persona es diferente y como dice el dicho, para los gustos los colores y es como complejo poder tener una sola muestra para poder extraer cómo se originan los gustos musicales y también que la preferencia musical es un hilo conductor que une nuestra identidad, nuestras emociones y nuestras relaciones con la música. Para mí este tema fue muy, muy interesante porque sería muy interesante que se pudiera hacer una parte de un estudio aquí en Latinoamérica, porque siento que si algo es cierto es que a nivel de Centroamérica y a nivel de Latinoamérica compartimos bases rítmicas que son bastante constantes. Entonces, creo que pudiese ser un estudio muy significativo en cuanto a este tema de los gustos y las tendencias eh, musicales. Así que, bueno, muchas gracias.